Esta tarde pues no pude transmitir temprano porque andaba ocupado en cosas, la verdad, del Señor. Pero ya estamos aquí, espero se conecten algunos. Hermano Gustavo, Dios le pague por conectarse. Y los que vayan conectándose, estaré al pendiente. Y quiero darle gracias a Dios por esta semana. Es una semana que Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno en medio de luchas y pruebas, pero sabemos que tenemos un Dios fuerte y poderoso que nos saca adelante. Quiero decirte a ti que estás pasando una situación difícil, que Dios tiene la respuesta para tu vida. Dios tiene la respuesta que necesitas para salir de ese problema, de esa dificultad. No te voy a mentir de que no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, pero sí vas a tener un Dios poderoso que te va a ayudar a salir adelante de todas esas adversidades y de todas esas dificultades. Quiero hacer una oración en este momento y quiero pedirles que sigamos intercediendo por México. Es muy importante seguir clamando por México. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, créanme, amigos, hermanos. Los que escuchen este podcast en repetición o en este momento, quiero decirles que estamos viviendo tiempos difíciles, extremadamente complicados, en los cuales el enemigo está ensañado y la única manera que Dios tenga misericordia de nosotros es que clamemos. Dios puede cambiar las cosas, pero si nosotros oramos y clamamos misericordia. No que no vayan a pasar las cosas, porque esto es algo que se tiene que cumplir. De hecho, tenemos que orar porque se cumplan las profecías, tenemos que orar porque se cumpla lo que dice la palabra del Señor. Pero clamemos porque Dios tenga misericordia de nosotros y estemos listos, estemos llenos nuestras lámparas, para que cualquier cosa que venga nosotros no tengamos problema en ser aceptos delante del Señor, ya sea que nos lleve a su presencia o que nos saque del lugar como lo hizo con Lot y nos lleve a un lugar seguro y nos mantenga en un lugar seguro mientras todo pasa. Muy importante entender que los tiempos se tienen que cumplir y que las profecías se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. De hecho, antes de orar por el podcast, quiero dar un preludio. Dios me dio esta palabra, no para nadie en específico, simplemente mirando cómo los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, cómo los corazones se corrompen y cómo se ha corrompido la gente que dice amar a Dios, que dice creer en Dios. Y por eso titulé este podcast Cuida a quien sigues. Así lo titulé, Cuida a quien sigues. Y es algo general que podemos ver en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ya sea si lo ves en la gente que está a nuestro alrededor o si lo ves en las redes sociales, te das cuenta que el enemigo se ha inmiscuido, se ha metido en todo y está interrumpiendo la obra del Señor. El enemigo está ensañado en meterse en la obra del Señor y dañar los ministerios que Dios tiene para sus hijos. Está ensañado en querer dañar las situaciones de lo que Dios está haciendo. En otra cosa, quiero decir, Carmelita, si escuchas esto, estamos orando por Said, estamos orando por tu nieto, hijo de Manuel. Estamos clamando al Señor para que Dios haga su voluntad, que Dios haga la voluntad en este muchacho y que, pues ya muchacho, ya es un adolescente de 13 años, que Dios tenga misericordia y que Dios lo sane de esa leucemia y que después podamos dar testimonio por aquí mismo, diciendo que Dios lo sanó, que Dios lo levantó y que Dios hizo la obra de sanidad en él. Tío Chabelo, le mando un abrazo. Sé que está pasando problemas de ansiedad y lo amo mucho, tío. Sigo orando por usted todos los días. No he tenido chance de ir a verlo, pero por este medio le mando un abrazo y le digo que lo amo mucho y todos los días clamo al Señor para que Él haga la obra y lo siga sosteniendo en este momento que es normal. Son situaciones normales que pasamos todos, pero sabemos que Dios nos ayuda a salir adelante. Capi Junior, un abrazo mi amigo, gracias por acompañarnos, gracias por darte el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y así los que se vayan conectando, yo le doy gracias a Dios porque esto, como lo he dicho muchas veces, lo hago para la honra y gloria de Dios y con temor y temblor para los que eh, estén necesitados y sepan que Dios hay un Dios vivo, un Dios que los ama y un Dios que los está esperando con los brazos abiertos. Haré una oración para que Dios sea quien bendiga este podcast y toque los corazones. Quiero decirte que si tú tienes ansiedad, tienes dolor, tienes una enfermedad terminal, tienes cáncer, cualquier enfermedad, lupus o cualquier problema que tú tengas, ya sea que tengas ganas de desvivirte, que ya no sientas ganas de vivir porque sientes que no hay nada que seguir, déjame decirte que
que Cristo es la respuesta para ti. Cristo te va a dar un nuevo sentido a tu vida y te va a abrir un nuevo panorama y vas a entender que hay algo más allá, que la muerte no es el final, sino el principio, y que si dejas que eso te dañe, vas a sufrir eternamente. Vamos a orar para que Dios bendiga este podcast. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo. En esta tarde, Señor, clamamos a ti que tú tengas misericordia de los que escuchan este podcast, Señor. Tú sé que toques los corazones de cada uno de ellos, Señor. También, Señor, háblanos a todos nosotros por medio de tu palabra y darnos una palabra que nos llene, Señor, y nos lleve a seguir caminando en tus caminos, buscando tus veredas, andando por tu verdad, Señor, y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de lo que dice tu palabra. Que caminemos siempre juiciosamente, entendiendo y poniendo, Señor, atención en lo que tú dices en las Escrituras. Tú seas quien toque las enfermedades, los corazones, los que estén enfermos de cáncer, de cualquier enfermedad terminal, en el nombre de Jesucristo la reprendo. El que tenga ansiedad la reprendo en el nombre de Jesucristo. El que tenga un problema, Señor, de un tumor, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. El que tenga ganas de desvivirse en este momento, reprendo ese espíritu de suicidio y lo mando al abismo en el nombre de Jesucristo, y declaro liberación de todos los que escuchan este podcast. En este momento declaro liberación en el nombre de Jesús, y tú seas quien unjas mis labios para que de mí salga palabra viva, Señor, para que tú hables por medio de tu siervo y que llegue esta palabra a los corazones y las penetre a lo más profundo del alma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Como decía, titulé este podcast Cuida a quien sigues. Lo titulé de esta manera porque he mirado que hay muchos hombres que están hablando de la palabra del Señor, pero hablan palabra del Señor, la cual la usan para sus mismos fines o para beneficiarse a sí mismos o para hacer emoción en la gente. Vivimos en un tiempo en que la gente quiere sentir la emoción de que le digan que todo va a estar bien, que te va a salir todo perfecto, que Dios te va a dar un carro del año, que Dios te va a dar una casa grande, que Dios te va a dar muchas bendiciones en este mundo, y que todo en este mundo va a ser felicidad y va a ser un cuento hermoso. Y vemos mucha gente en este tiempo que está siendo usada o manipulada, haciéndoles creer que Dios les va a dar lo que ellos quieren, y con eso se ilusionan y se emocionan y viven de esas emociones creyendo que eso es lo más importante. Para Dios no es lo más importante eso. Por eso titulé esto Cuida a quien sigues. Mucha gente está siguiendo a personas que los están engañando, haciéndolos caminar hacia algo que no es la salvación, haciéndolos caminar hacia una emoción que, claro, que tú vas a un altar y si te dicen que Dios te va a sacar de tu problema, te vas a emocionar, vas a llorar, vas a sentir un sentimiento hermoso, porque tú quieres salir de esa situación. Pero déjame decirte que, claro, Dios liberta, Dios te saca, Dios te levanta. Yo no digo que Dios no dé prosperidad, al contrario, yo soy de los que estoy de acuerdo que cuando tú haces lo que dice la palabra del Señor, vas a tener prosperidad, porque dice la palabra de Dios que buscad primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a ser añadido. Pero vivimos en un tiempo en que todos hablan de eso, pero no hablan de que Dios es un Dios que quiere que lo sirvas, que hagas su voluntad. Por eso tomé este versículo que habla de estos tiempos que estamos viviendo ahorita. Habla exactamente de este tiempo que estamos pasando ahorita, este tiempo que se está viviendo en este momento. Y voy a agarrar como base 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Y dice de la manera siguiente: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas.
Así dice la palabra, no lo digo yo, hermanos, ¿eh? Y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janés y Jambres, los magos que estaban contra Moisés, 2 de Timoteo 3, 1, 19. Lo que dice la palabra del Señor aquí es que hay gente en este tiempo que engañan a las personas. Te hacen creer que las bendiciones del Señor son solo materiales porque buscan solo sacar las riquezas de la gente. Te hacen creer que si tú ofrendas 10,000 pesos, el Señor te va a dar 100,000 más. O te hacen creer que si tú vas y les regalas el carro, el Señor te va a dar una casa. O te hacen creer que todo va a ser bendición y todo va a ser color de rosa en tu vida si tú estás ahí en la iglesia buscándolos a ellos. Empieza a cambiar la perspectiva de buscar a Dios y empiezan a buscar al hombre, empiezan a ver a la persona. Empiezan a ir a buscar una palabra de aliento, una palabra que te dé motivacional, que te haga sentir bien, que te saque agradable, que te saque contento, que te saque con un hecho de que tú te sientas que todo va a estar bien, que no van a venir problemas y que no ocupas hacer nada para servir al Señor, que nomás con que lo ames es suficiente, que no ocupas servirlo ni hacer su voluntad y que ya con eso tú ya estás bien, tú ya puedes caminar como si nada, haciendo lo que tú quieras, simplemente tú amando a Dios, todo te va a ser bueno, o sea, no va a haber ninguna consecuencia. Vivimos en un tiempo en que los predicadores de muchos lugares predican un mensaje amoroso, un mensaje diciendo que Dios no juzga, un mensaje diciendo que Dios no va a llamarte a juicio por lo que tú hagas, un mensaje diciéndote que no va a haber consecuencias por el pecado. Un mensaje diciendo que Dios no le importa que tú cometas faltas, Él te va a perdonar así lo hagas 1000 veces. Y es cierto, el Señor perdona las faltas que tú hagas. Pero déjame decirte que si ese día que tú andas mal llegan a pedir tu alma, vas a ir al infierno. No va a haber manera que entres al cielo si tú has estado rompiendo los preceptos de Dios. Dios perdona, pero perdona los corazones que se arrepienten verdaderamente. No el que piensa que tiene una licencia para pecar. No el que piensa que porque Dios lo va a perdonar y Dios le va a quitar sus faltas, tiene una licencia para seguir pecando. Muchos piensan que porque Dios es amor tienen una licencia para seguir haciendo lo que quieren y faltándole el respeto al Señor y escupiendo lo que Él hizo en la cruz y diciendo que no les importa lo que Dios hizo en la cruz. Por eso es que pone el ejemplo de Moisés cuando estuvo con estos magos en Egipto. Porque estos magos quisieron hacer lo que el Señor hacía y muchos en este tiempo quieren hacer creer que están obrando por medio del Señor Jesucristo. Hacen creer que están obrando por medio de Dios, que lo que hacen es porque Dios lo pidió. Y muchos toman todavía la osadía de decir que Dios les dijo que tenías que hacer esto, que Dios tenías que donar tu carro, que Dios dijo que tenías que hacer esto. Y no es cierto. El Señor nunca te va a pedir que tú des algo que tú no quieras dar. El Señor siempre te va a poner en tu corazón si lo das o no lo das. El Señor te va a hablar siempre a tu corazón. La palabra del Señor es muy clara. El Señor quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad. Pero esta gente son gente que se disfraza, como pasó con Moisés y Aarón. Y te voy a platicar la historia en Éxodo 7, 10 al 13 para que veas por qué lo correlaciona el apóstol con este hecho. Dice que fueron a ver al rey de Egipto y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cuando ellos la tiraron al suelo y todas las varas se transformaron en serpientes, pero la serpiente de Aarón se comió las otras y a pesar de esto el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón tal como Dios lo había dicho. Podemos ver cómo estos magos pudieron igualar lo que estaba haciendo Aarón y Moisés. Pudieron hacer una culebra la cual parecía era igual que la de ellos.
pero no pudieron prevalecer a la serpiente de Aarón y de Moisés. La serpiente de Aarón y de Moisés se comió a las otras dos serpientes de los magos, porque nunca algo que no venga del Señor va a poder prevalecer sobre lo que Dios manda. Por eso nada de lo que te diga una de estas personas va a prevalecer sobre la palabra de Dios. La palabra del Señor es muy clara en lo que dice. Por eso es que estos magos, por más que quisieron esforzarse por igualar lo que Dios estaba haciendo en las plagas de Egipto, nunca pudieron. Porque por más que estos magos iban y querían hacer que el mar se volviera a sangre y todo, llegó un punto donde no pudieron, porque no pudieron igualar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Igual en este tiempo, esos hombres pueden hablar mucho y pueden hacer muchas cosas en su manera de conducirse. Pero dice la palabra del Señor que por sus frutos los vas a conocer. Tú vas a conocer una persona cómo actúa, cómo hace las cosas, y por su fruto vas a saber si sirve al Dios vivo o sirve a sus propios intereses. Es muy importante entender que la salvación es personal, que no porque estas personas te digan que tú no vas a tener consecuencias, tú te dejes llevar y empieces a actuar como ellos actúan. Lo que yo quiero hacerte entender con esto no es que dejes de ir a la iglesia o que dejes de servir al Señor o que juzgues a tu pastor o a la persona que te está dando estos mensajes. Simplemente lo que quiero hacerte entender es que no te alejes del Señor y que sigas sus preceptos y que leas la palabra de Dios para que te conduzcas conforme lo que dice la palabra del Señor. Que no hagas lo que tú quieras hacer con tu voluntad, ni actúes conforme a tu voluntad, ni conforme a lo que te dice esta persona si no estás sopesada con la palabra. Todo tiene que ir acorde con la palabra del Señor. El Señor no es muy claro en su palabra que tenemos que servirlo con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor hacia el prójimo, pero que sobre todo ames al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es muy importante entender que tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Por eso es muy importante comprender que esta gente muchas veces te van enredando. Por eso te quiero decir esto. Porque esta gente es muy astuta y te empiezan a engañar y te empiezan a enredar con su palabrería y con sus cursos motivacionales, y te hacen creer que Dios no le importa cómo seas, Dios no le importa si tú vas y te revuelcas en el pecado y luego vienes y le pides perdón y no va a pasar nada. Y te van envolviendo con esa palabrería y te van enredando en esa palabrería. Pero déjame decirte que la palabra del Señor es muy claro. Por eso el apóstol Pablo se esforzaba predicando y hablando de estos hombres que hacían esto, que predicaban en el nombre de Jesucristo, pero no tenían nada que ver con el evangelio. Inclusive dañaban su ministerio al grado que los hermanos ya no le querían dar dinero porque pensaban que iba a ser lo mismo que esos hombres, de malbaratarlo y malgastarlo. Por eso mucha gente en este tiempo confunde la palabra y dicen que no debes de diezmar, que no debes de ofrendar, porque ven este tipo de personas que se dedican a estafar a la gente. Pero déjame decirte que lo más importante, que tú tienes que cumplir con la palabra del Señor, que debes de diezmar y ofrendar, porque es muy importante darle a Dios lo que es de Dios. Porque nosotros no podemos ir contra la palabra del Señor. El Señor estableció su reino en la tierra y desde el principio se le dio honra a Él, porque Él nos estaba dando este lugar donde habitamos. Abel llevó su ofrenda, Abraham entregó su ofrenda, Jacob entregó su ofrenda, y cada patriarca fueron entregando después de la ley el diezmo. Pero antes de eso, antes de que se estableciera el diezmo en la ley, Jacob ya daba el diezmo, Abraham daba el diezmo, porque nosotros tenemos que entender que Dios, el creador de todo el universo, merece que le retribuyamos lo que Él nos da. Pero hay una cosa que debes de entender. Cualquiera que sea tu pastor o tu guía espiritual, le tienes que entregar el diezmo. Es como si se lo dieras a Dios. Lo que esa persona haga con ese diezmo no te corresponde a ti juzgarlo. Que Dios lo juzgue y Dios haga con él como Dios crea conveniente. Él está trayendo juicio a su cabeza. A mí no me compete decir qué va a pasar con ese hermano, y a mí no me compete preocuparme con eso. A mí lo que me compete es preocuparme por mí mismo y porque mi salvación sea verdadera y sea correcta. Por eso te digo que a ti no te importe si el mensaje que te dan es light y te dicen que puedes pecar. Tú sabes que no puedes pecar. Lee la palabra, escudriñala. Por eso el apóstol Pablo, con esta gente que lo hizo pasar por estos asuntos, les dijo: voy a continuar como hasta ahora sin recibir dinero de ustedes, les dijo el apóstol Pablo.
Así, esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros, lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. 2 de Corintios 11, de 12 al 15. Podemos ver cómo el Señor le dice a Pablo lo que tiene que decirles en el Espíritu. Que ellos están actuando de una manera errónea, pero que Dios les va a dar el pago cuando lleguen allá con Él. El Señor no se queda con nada, amigo mío, pero el Señor sí quiere que le sirvas verdaderamente, con un corazón completo, con un corazón verdadero, con un corazón lleno de amor a su obra. Tú tienes que entender que el reino de Dios es espiritual. El reino que Dios vino a instituir aquí es espiritual. Que lo físico se muere por lo espiritual, sí. Por eso el Señor fue muy claro en su palabra al decirnos que buscáramos primeramente su reino y lo demás nos va a ser añadido. Tú lo que ocupes, Dios te lo va a ir dando. Tú tienes que aprender a depender de Dios y que Él va a sustentarte, Él va a sostenerte en la adversidad, en la dificultad, en el problema. Porque nosotros en este tiempo estamos impuestos a que todo lo queremos solucionar nosotros mismos. Y creemos que lo físico es lo más importante. Y déjame decirte que fue el caso de Judas Iscariote. Por eso Judas traicionó a Jesús. Porque Judas, cuando vio que Dios no estaba peleando el reino terrenal, sino era un reino espiritual, era otro reino el que Dios estaba encaminándose, Judas se enojó tanto que fue y lo entregó y lo vendió a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Judas quería ver algo en la tierra. Judas, yo creo que esperaba ser encargado de los tesoros de Jesús cuando fuera rey en este mundo. Judas esperaba ser un hombre grande, no sé si lo fueran gobernador de una ciudad. Judas anhelaba algo en este mundo. Judas fue un hombre que traicionó a Jesús porque él anhelaba algo aquí, pero él cuando miró que Dios no miraba lo terrestre, sino que iba a algo más excelente, cuando miró que Dios no quería nada aquí, sino algo en el cielo, él dijo: en el cielo, ¿qué voy a tener? Yo aquí ocupo algo. Entonces, en ese mismo día dice que Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a ver al sacerdote y sus principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si les ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, en Mateo 26, 14 al 15. Aquí vemos cómo Judas fue y vendió al maestro por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto estás dispuesto tú a vender el sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz? ¿Por una casa? ¿Por un carro? ¿Por qué estás dispuesto a vender el sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz? Porque te digan que no va a pasar nada y seguir pecando y deliberadamente no cumpliendo lo que Dios te mandó en su palabra. Porque la palabra dice el Señor que los que lo aman hacen su voluntad. Y su voluntad está escrita en esta palabra. Y el que no hace lo que está en su palabra está yendo en contra del sacrificio que Dios hizo en la cruz. Por eso es muy importante entender que debemos de escudriñar la palabra para que no cualquiera venga y nos engañe y nos mueva como cualquier tamo mueve el viento. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar parados sobre la roca que es Cristo, porque esa roca es inmovible. No hay nada que pueda mover la roca de Jesucristo. El que se para sobre la roca, no hay nada que lo mueva de ahí, porque ahí vas a estar firme. Porque si tú te afirmas en el Señor y lees su palabra y la escudriñas y entiendes que aquí es donde está la verdad te va a hacer libre y vas a poder romper con eso. Y ese hombre que te está mintiendo y te está diciendo que no vas a pecar, que no va a pasar nada, te vas a dar cuenta que te está mintiendo y te está engañando y te está llevando a caminar a un abismo. Te está llevando a un abismo. Te está llevando a un lugar sombrío, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor, porque el que no haga mi voluntad va a ir ahí a ese lago de fuego. El Señor quiere que lo sirvamos con un espíritu, con un corazón sincero, con espíritu y de verdad, dice su palabra. Que no andemos nosotros buscando lo material, sino buscando lo espiritual. Y de ahí lo demás te va a venir añadidura, se te va a añadir. No ocupas andarlo correteando, el Señor te lo va a dar. Si el Señor dice que si Él cuida de los lirios del campo, ¿cuánto más no cuidará de nosotros, que nos amó, que nos hizo con sus manos y nos dio el aliento de vida?
¿Cuánto no más no va a cuidar de ti el Señor? No te dejes engañar por estos hombres que hablan de prosperidad, que hablan de cosas de este mundo. Este mundo aquí se va a quedar. ¿Qué te ganas con que el Señor te dé una casa y un carro? Si llega un tsunami se lo va a llevar, o si llega un terremoto se va a caer. Haz tesoros en el cielo donde nada se va a dañar. Tenemos que empezar a ver la realidad. Este mundo es pasajero. Este mundo es solo momentáneo. Tenemos que empezar a caminar verdaderamente en las pisadas de Cristo. Por eso cuando llegó aquel joven rico y le dijo al Señor que todo había guardado los mandamientos y todo, el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Por eso en el principio de la iglesia vendían todo, porque si tú eres cristiano te quitaban todo. Llegaba el gobierno y si tú servías a Cristo te quitaban y te decomisaban todos tus bienes. Y antes de lo que los decomisaran, los hermanos los vendían y lo entregaban a los apóstoles para que lo distribuyeran y poder subsistir, porque en ese tiempo había persecución a los que servían al Señor Jesucristo. En este tiempo lo único que tienes que dar es el diezmo y te andas quejando. Lo único que tienes que dar es una ofrenda y te andas quejando. En aquel tiempo tenían que despojarse de todo y ahora se andan quejando porque tienen que dar un diezmo. Se te hace difícil quitarle a tu paga el diezmo para dárselo al Señor. Es increíble. Y cuando estaban en el mundo derrochaban en banda, en fiestas, en todo, y ahora no pueden darle al Señor una parte de lo que les da porque se andan muriendo. Es muy importante entender que así como éramos en el mundo, mejor tenemos que ser para el Señor, servirlo con más ahínco. Así como madrugabas para ir a trabajar o para irte de baile, ahora madruga para orar y para pedirle al Señor que te dé guianza y que te muestre el camino que debes que seguir, que te muestre lo que debes de hacer, hacia dónde debes de caminar y cómo debes de caminar en su camino. Porque en este tiempo hay hombres que son perversos, que desvían la verdad, que la engañan, que la distorsionan, para que la gente se pierda y se pierda y se vaya al infierno. Porque yo no te voy a decir mentiras, te vas a ir al infierno. La verdad es que hay dos caminos y el camino es Jesucristo. Y Jesucristo fue muy claro en dejar su palabra establecida hacia dónde teníamos que ir y hacia dónde teníamos que caminar. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 8:16, le dice a la iglesia: pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pero tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien, y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que hoy te doy es mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no lo quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas de medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo, por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Apocalipsis 3:16-19. El Señor corrige a los que ama. Y si esta palabra te está llegando ahorita es porque el Señor te ama. Porque el Señor nos ama, nos está dando esta palabra. Porque esta palabra también es para mí. El Señor me está dando esta palabra porque nos ama. Porque quiere que lo obedezcamos. Porque quiere que compremos colirio y nos pongamos en los ojos para que veamos. Que destapemos nuestros oídos para que escuchemos su palabra. Y que compremos oro refinado, pero de su presencia. De estar orando, ayunando, buscando su presencia. No para que Dios te dé riqueza, sino para que te llene tu espíritu y puedas entender cuál es el propósito para el cual te trajo a este mundo, cuál es el propósito para que Él te tiene en este mundo y qué es lo que tienes que hacer aquí para su honra y para su gloria. Para que te vistas de esa túnica blanca, porque cuando el Señor venga, si tú no estás listo, te vas a quedar. Y esa túnica blanca no te la vas a poder poner, porque el Señor dice que nos va a cambiar nuestro cuerpo, así como andaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando se dieron cuenta que andaban desnudos, fue porque ese vestido hermoso que ellos tenían blanco, que Dios les ponía espiritual, lo perdieron por causa de su pecado. Pero ese espíritu hoy vive en ti, hoy vive en mí, porque el Señor dice que Él se fue, mas volvió a nosotros como el Consolador. Y ese es el que tienes que avivar en ti. Por eso tenemos que avivar el fuego, como le dijo a Timoteo: aviva el fuego que puse en ti, que puso el Señor en ti cuando viniste a los pies de Cristo. Tenemos que cada día renovarnos y avivarnos en el fuego del Señor, para que nosotros podamos caminar cada vez más excelentemente en su presencia, para que podamos ver que se cumplan las grandezas que Dios va a hacer con nosotros, pero no en esta tierra materiales, sino las grandezas que el Señor quiere hacer espirituales en nuestra vida.
Por eso el Señor, antes de irse, le dijo a sus discípulos: vayan por todos los países del mundo, anuncien las buenas nuevas a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, dice su palabra. Podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes y beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán la mano sobre los enfermos y los sanarán. Mateo 16, 15 al 18. Esos que dicen que las lenguas son del demonio, esos que dicen que no pueden sanar enfermos, esos que dicen que no podemos hacer cosas como estas, el mismo Señor Jesucristo nos dio la autoridad por medio de su Espíritu Santo. Y el que te dice eso está hablando en contra de la palabra del Señor. El que te dice eso no está creyendo en lo que el Señor nos dejó estipulado en su palabra. Así que no le hagas caso. Sigue a alguien o busca un lugar donde te hablan la palabra verdadera, donde te digan lo que verdaderamente dice el Señor, porque en su nombre se echan fuera los demonios, en su nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que pueda ser salvo, o que pueda sanar, o que pueda liberar. El único que puede dar la salvación es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios tuvo muchas manifestaciones, pero lo único verdadero es que dijo que solo en el nombre de Jesucristo había salvación, porque para eso mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amigo mío, si te están diciendo algo contrario, déjame decirte que te están mintiendo y te están engañando. Si te están diciendo para sacarte dinero que Dios te va a bendecir si tú das $10,000, déjame decirte, o 1,000 pesos o lo que te pidan, es mentira. El Señor no pide nada más que un corazón verdaderamente contrito y humillado. Lo que sí Dios te pide es que tienes que darle sus diezmos y tus ofrendas, y la ofrenda es voluntaria y el diezmo también es voluntario. Si lo vas a dar a fuerzas, mejor guárdalo, te sirve más en tu bolsa que se lo des al Señor. Al Señor lo que le tenemos que dar es con alabanza, con honra, con gloria, alabando y glorificando su nombre. Si vas a dar una moneda, dala, pero en el nombre de Jesucristo, gozoso, que vayas con el amor de Dios a darla, que se sienta que vas con ganas a darlo. Pero si lo vas a dar con dolor, mejor no lo des, te va a servir más en tu bolsa, porque se te va a hacer nada si lo das así al Señor. Y también otra cosa, si no estás a cuentas con tu hermano y andas enojado con medio mundo, de nada te sirve diezmar y ofrendar. Inclusive si tomas la Santa Cena, déjame decirte que estás trayendo juicio a tu propia cabeza, porque eso es pecado, tomar la Santa Cena estando en desacuerdo con alguien, o estando enojado con tu hermano, o con tu primo, con tu madre, o quien sea. Tienes que estar a cuentas con todos para poder tomar la Santa Cena. Son cosas que se han dejado de hacer y que se toman a la ligera en este tiempo. Mucha gente piensa que no es nada. No es nada ir a tomar la Santa Cena, es algo que el Señor dejó instituido, y el Señor en su palabra dice muy claro que el que lo hace está trayendo juicio a su cabeza si lo hace en desacuerdo con alguien. Entonces nosotros, cuando vamos a hacer este tipo de cosas, tenemos que estar bien entendidos, que tenemos que estar a cuentas con todos. Su palabra es muy clara, amigo mío. Con esto voy a cerrar. Con esto voy a cerrar. Dios le bendiga a mi hermana Patti. Con esto voy a cerrar, amigo mío. Quiero decirte que el Señor es tan bueno y tan hermoso que Él quiere que tú seas salvo. Esta palabra que me puso hoy es para que tú veas y pongas en un cristal lo que te están diciendo y lo que está pasando en tu vida. Si lo que te están diciendo no va pegado a la palabra del Señor, te invito a que leas y escudriñes. No me creas a mí, yo soy un humano y tal vez yo me equivoco, pero la palabra del Señor no se equivoca. Te invito a que la escudriñes, a que la leas, que la verifiques. Y te vas a dar cuenta que lo que habla el Señor en su palabra es verdadero. Lo que dice el Señor en su palabra es verdad. No hay nada que yo te esté diciendo ahorita que no esté avalado por la palabra del Señor. El enemigo es el mayor engañador de este mundo. Y hay mucha gente que es engañada, que se dejan llevar por las emociones. Y sí, es muy bonito emocionarse, pero es más bonito servir al Señor con un corazón sincero y sentir sus caricias cuando oras en la madrugada y sientes la aceptación del Señor, porque lo estás haciendo de corazón, con algo sincero. Un corazón sincero, dice el Señor, jamás lo va a rechazar. Amigo mío, vivimos un tiempo difícil, un tiempo en el cual el enemigo está ensañado con la humanidad. Sabemos que estos tiempos iban a llegar porque es profecía.
Yo te voy a decir la verdad, amigo mío, yo me gozo. Yo la verdad me gozo porque cuando veo que todo esto se está cumpliendo, para mí es algo que me llena de gozo porque veo que la palabra del Señor es verdadera. Déjame decirte que cuando tú ves eso, que pasan los terremotos, que ves que todas las cosas que están pasando en el mundo y ves cómo se está manifestando todo, te das cuenta que la palabra del Dios se está cumpliendo como debe de ser. Ves que la guerra en Israel está pasando y dices, verdaderamente los tiempos están llegando a su fin. Y estás mirando que la palabra del Señor es verdadera y es eficaz y se cumple. Y eso a nosotros nos muestra que estamos en el verdadero, que estamos en el correcto. Por eso te digo, no clames para que no pase. Hay que clamar para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de estas calamidades. Pero de que van a pasar y tenemos que pedir al Señor que se cumplan. Porque cuanto más rápido se cumplan, más pronto vendrá por nosotros y seremos arrebatados a los cielos y seremos llevados a su gloria con Él. El Señor está cumpliendo su palabra. Los tiempos finales están aquí. Por eso te hablé de estos hombres que dice la misma palabra del Señor. Hombres que no tienen nada de amor por su obra. Hombres hacedores de maldad, fríos, calculadores, que no les importas, solo les importa llenar sus bolsillos. Hombres que no les importa lo que pase contigo, lo que les importa es obtener un beneficio. Pero si tú estás en una iglesia donde el pastor se preocupa por ti, ora por ti y te habla la palabra verdadera, afiánzate, busca a Dios. Porque no hay otra salida. En estos tiempos no hay más. No hay otra salida y no hay nada que te pueda llevar a un puerto sano, solo nuestro Señor Jesucristo. Es el único y suficiente Salvador que tenemos. No ocupamos más que a Cristo. Amigo mío, agárrate de su mano y Él te va a librar de todas las adversidades. Quiero agradecer a todos los que me han acompañado hoy, a Junior Trujillo, mi hermano Gustavo, Pati Sánchez y los que se conectaron, que no alcanzó a ver quiénes fueron, pero todos los que se estuvieron conectando, quiero agradecer al Señor por ustedes. Y como les digo ahorita, quiero pedirles que sigamos orando por México. Es muy importante orar por México, por la violencia, porque estamos viviendo tiempos finales. Oren mucho por la violencia que está viviendo México. Oremos por nuestro gobierno. Oremos por el mundo, ya que estamos viviendo los tiempos apocalípticos y vamos por la gente que está pasando situaciones precarias. Clamemos al Señor porque tenga misericordia de la humanidad. Y amigo mío, déjame decirte que el único Dios verdadero es Jesucristo. El único que puede salvarte, el único que puede librarte es Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo hermoso en el cual solo es que lo aceptes. No tienes nada más que hacer, el Señor ya hizo todo por ti. Lo único que Él pide es que te arrepientas y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador, y Él hará el resto. Solo necesitas creer en Él y aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Yo esto lo hago, créanme, que para mí no es algo fácil. Lo hago por amor al Señor Jesucristo, pero a mí transmitir en vivo, hacer videos, no es fácil para mí. Dios sabe en mi corazón que es algo que lucho para hacerlo, pero lo hago con amor porque amo al Señor y quiero que tú seas salvo. Y yo soy una atalaya que solo estoy hablando la palabra que Dios pone en mi corazón para decirte. Para ti que estás confundido y crees que todo es aquí material, déjame decirte que no. Nuestra morada es el Señor, con el Señor en los cielos. Nosotros estamos esperando un reino más excelente, una tierra nueva y un cielo nuevo es lo que esperamos. Y tenemos que clamar para que Dios lo mande lo más pronto posible para andar con Él en gloria. Señor los bendiga y los guarde. Deseo que Él los prospere y nos vemos la semana que entra. Les avisaré la hora. Dios los bendiga y los guarde.